Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, luego de esta interesante conversación con la doctora Priscila de los Santos, hablándonos acerca de la importancia del cuidado de la piel. Señores, uno maltrata mucho su piel y a veces uno se encuentra con otro que es de la misma edad y le dice, fulano, pero tú sí estás joven, y uno, ¿verdad?, descascarándose. Bueno, aquel se cuidó. Nos acompaña un joven, en todo el sentido de la palabra en esta ocasión, el doctor Wellington Ledesma, médico urólogo nuestro de la casa. Buenas tardes, doctor Ledesma, bienvenido una vez más al espacio, a su espacio Algo Más que Vivir. Muchas gracias, Roberto, por siempre tenerme aquí. Sí, estaba ahí hablando y conversando con la doctora Priscila, mi amiga. Una estrella, una estrella. Superestrella, así es. Doctor, nos compete el tema de cánceres urológicos. Cuando vi el tema, digo, wow, ¿cuántos tipos de cánceres urológicos existen? Así es, hay muchos cánceres y aprovechando de que estaban hablando del cáncer más frecuente en el ser humano, que es el cáncer de piel, cuando hablamos de urología, la mayoría de la gente cuando hablan de cáncer piensa en cáncer de próstata, pero sí, este es el más frecuente, pero hay otros cánceres también, como por ejemplo el segundo cáncer más frecuente en el mundo de la urología es el cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga es un cáncer que ocurre en la mayoría de las ocasiones en el epitelio que está dentro de la vejiga y típicamente son en el 85% de ellos superficiales, es decir que si nosotros lo detectamos en un momento temprano podríamos curarlos. Este cáncer que si no ha infiltrado la capa muscular, por eso se le llama superficial, uno endoscópicamente pudiera identificarlo, resecarlo con la biopsia y diagnosticarlo. Pero ¿cuáles son las señales que se pueden obtener de este tipo de cáncer que usted llama de hecho superficial? Sí. Y quizás al ser tan superficial la gente ni le presta atención. Casi no se pueden dar cuenta a menos que ocurra el signo cardinal, que es la hematuria, ya sea macroscópica, que se puede ver orinar rojo, o microscópica, que es a través de un urianálisis microscópico. La hematuria es sangre en la orina. Sangre en la orina, correctamente. Entonces, cuando nosotros tenemos las células de la sangre en la orina, esto no es normal. Y el tumor que con mayor frecuencia lo va a ocasionar es el cáncer de vejiga. Pero a propósito de lo que dices de la hematuria, ¿cada cuánto tiempo, cada qué tiempo debería uno por lo menos realizarse un estudio de la orina? Porque no solo es la hematuria. No solamente eso. Bueno, la causa más frecuente de consulta de manera global, medicina general o de alguna especialización que tenga que ver con urología, son las infecciones de orina. Sí. Y en el examen de orina es que la detectamos. Entonces, o sea, casi siempre por accidente. No, porque muchas veces los pacientes vienen con una manifestación que van a la emergencia y típicamente le vamos a hacer un hemograma y un examen de orina. Pero aquel paciente que tal vez no tiene una manifestación, podríamos nosotros detectar una infección de orina que está asintomática. Ahora, si hay ardor, disuria al orinar, inmediatamente hay que descartar o confirmar este diagnóstico y es con un examen de orina, como tú mencionabas. Si hay ardor, ¿qué otras señales podríamos nosotros o podrían dar muestra de que algo anda mal, ya sea un cáncer de próstata o de vejiga? La frecuencia urinaria, cuando nosotros vamos muchas veces a orinar, más de lo normal, y síntomas irritativos como son el tenesmo, la sensación de querer orinar, pero entonces no sale orina, todos estos síntomas tienen que ver y se asocian mucho a lo que son las infecciones del tracto urinario, que también van a aparecer en los hombres cuando hay trastornos prostáticos. Uno no puede orinar bien, se almacena la orina, dura más del tiempo que debería durar y ocurre la infección. Pero ¿y aquellas personas que suelen retener mucho la orina, doctor? Esto es una mala práctica, nosotros no lo recomendamos y con el tiempo y con la edad, los que tienen esta práctica, pues entonces van a ver descompensar la vejiga de una de sus funciones, que es eficientizar ese vaciado total que debería ocurrir cada vez que uno orina y entonces se queda esa sensación de que hay un vaciado incompleto y que tiene que ir más veces para terminar de descargarla. Tengo unas 3 preguntas, pero hay una que es como siempre se dice en las universidades, es como de regla que usted tiene que hacer esta pregunta para que vengan la otra. ¿Cuál es la función real de la vejiga? La vejiga tiene 2 funciones. Vamos a ver. En el reposo, ella va a estar almacenando la orina sin que te despierte ese deseo voluntarioso de tener que dejar de hacer lo que estás haciendo y pararte a orinar. Es decir, la Pero vejiga, al menos que haya una afección.
Correcto, la vejiga está supuesta a almacenar la orina sin que haya una irritabilidad. Entonces, después que ya está a mediana capacidad, uno siente que ya no puede aguantar más y es el momento en el cual el cuerpo, el organismo, la vejiga te dice, ve al baño, ya no podemos retrasarlo más. Ok, esa es una de las funciones. La función de almacenamiento y la segunda que es la de vaciamiento. Ok, entonces, doctor, siempre me gusta hacer esta pregunta cuando conversamos de estos temas. ¿Eso es mito o realidad de que si un hombre está orinando y se moja la punta de los zapatos, debería irse a chequear? Bueno, debería ir a chequearse si esa no es la forma en la que ha orinado toda la vida. De mojarse la punta de los zapatos. Pero, claro, y eso no se considera normal. Sin embargo, hay personas que tienen un chorro débil, que toda la vida orinaron así, ya se descartó que haya alguna patología. Pero si usted tenía un chorro en el cual usted escribía su nombre con el chorro urinario, Roberto Díaz, y ahora como que no puede ni siquiera... Un chorrito. Un chorrito. Entonces, debería ir con mayor premura a chequearse. Cuando la orina sale en cruces, también se dice que es una mala señal. ¿Mito o realidad? Cualquier irregularidad del chorro, que no es como típicamente venía haciendo, es algo que debería preocuparlo y llevarlo a evaluarse. Pero usted dice si alguna irregularidad. Casi nunca uno le presta atención a cómo uno orina, doctor. Y la realidad es que mucha gente le presta atención al punto de que cuando las personas ven que hay un chorro bífido que se bifurca, esto es un motivo de consulta casi seguro. Doctor, mire, yo ahora tengo 2 chorros, ¿qué es lo que pasa? Tengo 2 conductos. Y muchas veces es que ocurre ese trastorno del chorro porque tal vez ya no hay tanta capacidad para propulsar la orina como anteriormente, quizás por algunos mecanismos descompensativos, como el ejemplo del agrandamiento prostático. Se habla del cáncer de testículos, doctor. Sí, el cáncer de testículo es el cáncer de origen urológico que va a ocurrir con mayor frecuencia en los pacientes jóvenes. Sí, va a ocurrir por debajo de los 40 años, típicamente por algún tipo de anomalía en los testículos, y esto genera este tipo de crecimiento anómalo, descontrolado de las células del testículo. Pero perdona, ¿la anomalía congénita o no? No, no necesariamente. Hay una condición congénita que podría hacer que sea muchísimo más frecuente que se desarrollen los tumores testiculares, como es la criptorquidia. Estos testículos que no descienden, se mantienen por mucho tiempo en la cavidad abdominal o en la región inguinal. Este efecto de calurosidad permanente por un tiempo hace que ocurran unos cambios en los testículos que pudieran dar al traste en 10 veces a 20 veces más frecuente un desarrollo de tumor testicular. Doctor, yo he dicho que las mujeres se tocan los senos, los hombres deberían tocarse sus testículos para ver si, las mujeres para ver si hay algún bultito, ¿verdad? Correcto. Entonces los hombres deberían hacer lo propio, pero en este caso... Uno tiene que conocer sus estructuras. Muchísimas veces tenemos pacientes que van a nuestro consultorio pensando que tienen alguna pelotita, algún bultito, y es que se descubren algunas estructuras que son normales. Pero esto está bien, porque ya que tú sabes cuáles son esas estructuras, detrás del testículo hay un órgano que se llama el epidídimo, que es donde se almacenan los espermatozoides, y a veces se inflama. Pero si no se inflama, debería estar ahí y sentirse. Y uno conociendo esto, después si ocurriera un bultito en alguna otra estructura, pues entonces pudiera con mayor familiaridad darse cuenta de que está ocurriendo y detectar de manera prematura quizás entonces lo que sería una tumoración de testículo, que de no detectarlo a tiempo y resolverlo pudieran acortarle la vida al paciente. Nos queda uno muy importante, pero esto lo vamos a hacer luego de un corte. Sí preguntarle, antes de irnos al corte, los cánceres prostáticos casi siempre son de buen pronóstico. Pero eso es para que me la responda ahora. La otra pregunta que va a ser después de la pausa, vamos a hablar acerca del cáncer de pene. Pero eso va a ser después. Pero en el caso de la benignidad, si hay cáncer de próstata, es maligno. Sin embargo, los cánceres pueden al microscopio verse de diversas formas. Parecerse todavía a las células que son originales, que estos son los cánceres con células bien diferenciadas. Cuando comienza a diferenciarse un poquito más, que ese grado de diferenciación moderado, y los que menos se parecen o son más mal diferenciados son de peor pronóstico y tienden a ser más agresivos. Por ende, debemos de tratar de resolverlo lo más
rápido posible, pero no solamente esto, el seguimiento se le da a mucho más tiempo porque se asocian a mayor recidiva, es decir, que el tumor, después que uno lo erradica, pudiera volver. Muy bien, nos vamos a la pausa y al regreso hablamos un poquito acerca del cáncer de pene. Pausamos. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, un tema sumamente interesante. Esto es salud masculina, ¿verdad? Claro. Doctor, el cáncer de pene, también el cáncer de vía urinaria, me dijiste, Sí. Del tracto urinario, pero hay otro más. Que Sí, también el cáncer renal. el cáncer renal. Sí, son varios cánceres Háblenos urológicos. un poquito de esto. Dicen que el cáncer de pene está muy relacionado con la promiscuidad. ¿Mito o realidad? Es una realidad, lo que pasa es que cuando uno tiene más promiscuidad ha estado expuesto a mayor cantidad de virus y estos virus pudieran generar unos cambios microscópicos que con el tiempo pudieran dar el traste con el desarrollo de estas tumoraciones, que muchas veces ocurren en asociación a una mala higiene. Por eso, Pero, doctor, perdona, a propósito del tema que tuvimos en principio, se dice que si hay alguna mancha en esa área debe llamar la atención. Claro que al sí. individuo. Claro que sí. Hay muchísimas patologías dermatológicas por toda la piel y el pene y los testículos están cubiertos por un tipo de piel especializada con formas en sus estructuras que son circunscritas a esa área. Pero donde quiera que uno tenga un cambio de coloración o un cambio por ejemplo, yo tengo un lunar y este lunar, aunque sean los genitales, cambió de color, hay que pensar... tamaño. Y de tamaño, y de forma, y de verrucosidad. Hay que pensar en que hay probablemente una malignidad y esto no es ajeno para el área de los genitales tampoco. Entonces el cáncer de pene, cáncer del tracto urinario. El cáncer de pene, para terminar la idea de esta, entonces se da con mayor frecuencia cuando hay un menor nivel educativo, que las personas no identifican que hay un problema o lo esconden por vergüenza del área y entonces se hace más evidente y menos controlable. Y la realidad es que si hay un tumor en el pene, hay que amputar. ¿Hay que qué, doctor? Así mismo. Si está... Espérese, doctor. ¿Es así? O sea, no hay otro tratamiento, ahí no hay radioterapia, si quimio. Comenzó y es menor de 1 centímetro en un área, por ejemplo en el glande, usted puede hacer una glandectomía parcial, pero es quitar el tumor. Hay veces que... ¿Qué tan común es, doctor? Porque pues afortunadamente va a ocurrir solamente en cerca del 2 al 5% de la población pero general. aún así es mucho. Es mucho. Aún así es mucho. O sea, no, pero doctor, así mismo, son amputaciones. Amputaciones. Pero bueno, esas personas que tienen esas amputaciones, luego se le puede poner una prótesis, doctor. Casi nunca, porque lo que nosotros estamos quitando es dónde va la prótesis muchas veces. Es más grave todavía. Sí. La solución es drástica. Drástica y no, prácticamente cero. Pero la gente cree que no existe el cáncer de pene, doctor. No, existe. Y en los lugares donde se hace, que era la idea que te quería comentar ahorita, donde se hace la circuncisión de manera, vamos a decir, protocolar en todos los recién nacidos, es inexistente el cáncer de pene. Sin embargo, las instituciones que abogan que no hay que hacerle la circuncisión a todo el mundo, tienen un punto en el que para tú beneficiar el 2 al 5% de la población general, hacerle circuncisión a todos tal vez no es una buena práctica. Sin embargo, si no hay posibilidad de tener una buena higiene, este es el paciente que debe hacerse sí o sí la circuncisión, previniendo que ocurra el cáncer de pene. Y es preferible hacerlo cuando están los niños pequeños. Sí, les molesta menos. Doctor, entonces del tracto urinario, como usted bien decía. Así como ocurre el tumor de vejiga, todo el tracto urinario está revestido en su interior por un tejido especializado. Y el mismo tejido especializado que tiene en la parte de adentro de la vejiga es el mismo que tiene toda la vía urinaria. Es decir, este mismo cáncer que pudiera ocurrir en la vejiga también pudiera ocurrir en las vías urinarias y generar también sangrado, a veces evidente, macroscópica, otras veces en el microscopio. Doctor, mucha gente cerró la pierna con lo que usted dijo hace un momentito. Es que no es una noticia buena lo que de edad. Es el cerebro, Sí, cualquiera responde. Con el anuncio solamente. Así es. Doctor, el jueves pasado
se celebraba el Mundial del Riñón, Sí, ¿cierto? así mismo, el día en el Y que... eso ustedes también, ustedes y los nefrólogos Claro. trabajan de la mano. Así mismo, el jueves 13 se llevó a cabo este día de la celebración, los riñones, que es un órgano que tenemos que cuidar porque Sí. se dañan cuando nosotros no chequeamos la presión y no la controlamos, cuando no chequeamos nuestro azúcar y no la controlamos, pues los órganos que están más propensos a dañarse son los riñones. Y es por eso que existe el trasplante renal. Es mejor tener sus 2 riñones, pero hay gente que no tiene ni uno bueno y estos son los que tienen entonces que para mantener la vida, estar pegado a una máquina 3 veces por semana, que sería la diálisis, o entrar en el plan de trasplante renal, que muchas personas se van a beneficiar, pero como no es tan frecuente y tan fácil, otras no. Entonces, lo mejor es la prevención. Y el día 13 de marzo es el día en el cual nosotros creamos conciencia para que la gente se cuide de los riñones. Yo he dicho algo, los pulmones lo que necesitan es aire. Sí. Los riñones necesitan agua. Líquido. O líquido, ¿verdad? Entonces, Sí, hay individuos que le dan otras cosas, entonces destruyen por hábitos tóxicos, Así precisamente, mismo. tanto sus pulmones como sus riñones. Así es. Pero se habla también del cáncer. A nivel renal, claro A nivel que sí. renal. Y está asociado a hábitos tóxicos tabáquicos. Y eso es, bueno, cuando tú en cada envoltura ves que te dice esto es perjudicial para la salud y aún así tú te envenenas, ya tú sabes si ese vicio es tan grave y tan difícil de controlar para los que lo tienen. Y la realidad es que tanto el cáncer de vejiga como de las vías urinarias como el cáncer renal se asocia directamente y en gran proporción con el hábito tabáquico, con fumar. Ya sabemos que para el pene no hay radioterapia, quimio, sino una cirugía. Sería la amputación. La amputación. Lo malo del cáncer de pene que muchas veces hace metástasis a ganglios en la región inguinal, y en esta región, aparte de nosotros sacar esos ganglios que podrían estar afectados, pudiera también dársele radioterapia. Los demás cánceres, ¿cómo son tratados? Y bueno, próstata, cuando tenemos un cáncer en la próstata, si está circunscrito a este nivel, es sacando la próstata. Cuando tenemos una prostatectomía radical, que se quitan también las vesículas seminales y la uretra que está abrazada por el órgano. Cuando tenemos un cáncer de vejiga que es superficial, pues entonces se resecan esas células malas, se mandan al patólogo a ver si ya está libre y no llegó al músculo, porque si llegó al músculo ya es un cáncer músculo invasivo y este lleva otro tipo de tratamiento donde podría ser sacar la mitad de la vejiga o incluso la vejiga completa. Cuando el tumor está en el riñón, si el tumor es mayor de 4 centímetros, de 5 hacia arriba, hay que sacar el riñón completo. Por suerte, si usted tiene 2, le queda 1, pero si es de 4 centímetros hacia abajo, se puede sacar solamente el tumor haciendo una nefrectomía parcial. Cuando el cáncer se encuentra en los testículos, ¿cómo es tratado, doctor? ¿Y si afecta la fertilidad del hombre? Si es unilateral, como ocurre en el 98% de los casos, o sea, de un lado, de un solo lado, pues entonces sacando ese testículo por vía inguinal, no por el escroto, sino por vía inguinal, pudiéramos nosotros curar a este paciente. Si hay ya metástasis a algunas áreas, sacar el testículo completo y dejar el que no tiene el problema. Con este debería darle para todas las funciones hormonales y también de fertilidad. Wow. Pero el testículo que tendría el tumor, lo malo es cuando son los 2 lados, pero si es un solo lado, pues solamente sacando el testículo y verificar que no haya habido metástasis, es decir, que las células malas se hayan ido a otra área, que es algo que pudiera ocurrir y es lo que no queremos que pase. Siempre se habla de factores modificables, doctor. En este caso de los cánceres urológicos, ¿se puede hablar de lo mismo? Sí, la prevención en términos de hacer todos esos hábitos tóxicos que se asocian a lo que es el desarrollo de tumoración, habría que cambiarlos, pero además la detección temprana con esta tipo de propaganda de tocarse los testículos para chequear si hay algún bulto, de ir al urólogo preventivamente una vez al año para detectar si hay algún cambio o nódulo a nivel de la glándula prostática, hacerse análisis de orina a ver si hay sangrado, porque pudiera asociarse a un tumor de la vejiga, un tumor de la vía urinaria o un tumor renal. Son fundamentalmente esos chequeos que auguramos para que la gente vaya a hacérselo entre 6
meses a un año, por lo menos es lo que recomendamos. Excelente, muchísimas gracias una vez más al doctor Wellington Ledesma por compartir estas interesantes informaciones de salud con nosotros aquí en el espacio Algo Más que Vivir. Doctor Ledesma, si alguien requiere de sus servicios, ¿cómo contactarlo? Y estamos en las redes sociales, Instagram fundamentalmente, dr.wellingtonledesma.rd, y nos pueden contactar todas las tardes en el Centro Médico USA, donde brindamos asistencia con el teléfono de contacto 809-475-6102. 809-475-6102. Y a ustedes también las gracias por permanecer en la sintonía con nosotros. Será hasta un próximo encuentro. Pásenla bien.